primero que me está llamando muchísimo la atención es que, excepto mi querido amigo Alfonso López Tello, esto es por primera vez un público, veremos cómo termina, porque sé que hay gente viniendo y demás, pero es básicamente femenino, lo cual es perfecto para el propósito de esta presentación de Mediocres, que tenía una orientación muy clara, como dije en la presentación. Pero antes de empezar a hablar con Mediocres, bueno, yo soy el autor o desautor de la obra, pero me gustaría presentar a las dos personas que hay o me están acompañando en estos momentos, y habrá sorpresas porque se incorporarán más gente, como veréis, a esas sillas que tenemos, con lo cual en cualquier momento cualquiera de vosotros podéis ser parte del talk show de Mediocres, y es probable que lo seáis. Hay alguna gente que ya sabe que lo va a ser y demás, pero bueno, presentar, por empezar por mi izquierda, Angélica Sánchez. Angélica Sánchez es directora de producto y no, ¿es de producto? De portfolio de marcas de Orange, una persona con una formación espléndida, si no me equivoco, en la Autónoma estudió y se graduó en Administración de Empresas, tiene un MBA Executive, ha hecho cursos de liderazgo y dirección en varias instituciones. Y conozco a Angélica desde hace muchos años porque trabajamos juntos en Chelo Multicanal, ahora AMC Networks. Y yo estuve en varios momentos en AMC, fue en el primero. Después de irme yo, no pudo aguantar que me hubiera ido y claro, exactamente, y se fue urgentemente a otra compañía. Y a mi derecha, a una extraordinaria también directiva y profesional y profesora, que tiene la singularidad de que también me conoce, incluso desde mucho antes que Angélica, que es Marga Núñez. Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho, en el Grupo Especial de la Complutense. Visitamos París juntos, y es un tema del que no vamos a hablar a lo largo de la presentación, pero es amiga desde hace muchos años, y además es la directora del NBTS, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Nebrija, a la cual le quiero agradecer la oportunidad de hacer este pequeño acto. Parece ser que el tráfico no ayuda a la llegada, pero me imagino que llegará más gente en breve. Y creo que estas dos personas, o junto a estas dos personas, irán incorporando personas a lo largo de la sesión de hoy, para tratar distintos temas sobre el libro. A mí no me gusta hacer presentaciones muy largas y peñazo, aunque ahora estoy hablando mucho, pero es más que nada por presentar la situación. Pero Mediocres y CIA, que es, digamos, mi primer libro, no sabe si será el último o no, pues ha pretendido simplemente sintetizar algo que creo que es extraordinariamente importante y a lo cual se ha dedicado muy poco a literatura en el ámbito ni siquiera académico. Y es no tratar pues a los más brillantes de las organizaciones ni a los muy malos de las organizaciones, sino precisamente a esa gran masa gris que muchas veces hay dentro de las organizaciones y que creo que se han convertido realmente en el freno. El talento, sabemos cómo tratarlo, normalmente motivarlo, remunerarlo y demás. También sabemos qué hacer con aquellas personas que inicialmente no cumplen las expectativas. Y ¿qué pasa con aquellas grandes cantidades de personas que aprueban con 5 raspado? Ahora sería un 4.5 y pasarían de curso con la nueva, con un 3 también pasarían, me dice Marga. Pero lo cierto es que esa gente es la que para mí condiciona la progresión. Y lo que me llamaba mucho la atención, y cuando empecé a tomar notas para escribir este libro, es cómo muchas de estas personas que eran bastante grises, bastante vulgares, con muy poca iniciativa, con muy poca innovación, llegaban a posiciones muy relevantes, ¿no? Y eso es lo que yo denominé mediocres. Pero para no extenderme más, vamos a tratar ahora mismo, y es la primera pregunta que os formulo, ¿qué es para vosotros un mediocre? Profesionalmente hablando. Bueno, pues creo que hay varios tipos de mediocre, pero el mediocre en general para mí es el que se queda a medias, el que no tiene ganas, el que no tiene curiosidad, el que no tiene ambición por hacer cosas nuevas, por avanzar, por dar un impulso de valor a la compañía y a lo que hace él y su equipo. Es un poco la definición que tengo yo de ese gris que comenta Manuel. Marga. Pues abundando un poco lo que dices ese gris, esa zona intermedia, yo creo que un mediocre, que además es una palabra que a mí me parece muy interesante porque es muy inclusiva,
¿no? Es decir, mediocres, podría haber mediocras y mediocros, Correcto. pero hay mediocres. Entonces, ya me gusta. Entonces, fuera bromas, creo que todos en la vida nos hemos encontrado a lo largo de la vida profesional gente que nos sorprende un poco por no estar a la altura, yo podría decir, ¿no? Y a pesar de eso consigue cosas. Ese lado gris, ese no involucrarte, ese quedarse a medias, ese no ser auténtico, ¿no? Es decir, a mí lo contrario de mediocre, porque a veces entiendes lo que es una cosa cuando ves la contraria, ¿no? O yo por lo menos creo que, porque yo he podido ser seguro 1000 veces en 1000 ocasiones, pero para identificar una cosa o un comportamiento o una definición hay que fijarse en lo contrario, en lo que exactamente no es. Y eso sí que lo identificas claramente, ¿no? Cuando tú ves a alguien que es una referencia, alguien que se involucra, con un liderazgo claro, con una valentía, no sé, con una autenticidad, esa era la palabra que buscaba, que es realmente auténtico en muchas cosas, que ayuda, que apoya, que empuja, ¿no? Que tiene esa ambición, dices, oh, qué maravilla, ¿no? Este es el tipo de... Precisamente cuanto más te vas alejando pues, de ese perfil, si quieres, más aspiracional, es lo que yo entiendo que es un mediocre, ¿no? Y hay pues, un rango pues, inmenso. O sea, yo creo que es muy evidente que hay muchos más mediocres masculinos en posiciones de poder que mediocres femeninos en posiciones de poder, estadísticamente hablando. Además, he preguntado a todas las inteligencias artificiales habidas y por haber y me lo han corroborado. Pero lo que os quería preguntar es, dentro de esa definición, ¿crees que hay una singularidad en el hecho de que sea hombre o mujer el mediocre? ¿Hay alguna característica que diríais masculina o femenina que marca de una manera más concreta el perfil de los mediocres y mediocres masculinos o femeninos que hayáis conocido? Dale. Bueno, a ver, hay más porque estadísticamente hay más hombres en general en las compañías. Sí. Pero características me refiero más. O sea, según lo que yo he vivido, el mediocre masculino es más evidente o tiene menos vergüenza que el femenino. Exacto. ¿Vale? Eso es... Pero también yo creo que es por tema de la naturaleza femenina, te lleva a ser más comedida, a ser más prudente, a tener más cuidado con las cosas y también hay una... el nivel de inteligencia es algo mayor en la mediocre femenina que en el mediocre masculino. Entonces, pues gestiona mejor las relaciones personales en un momento dado, esa exposición que tiene en una reunión o con un equipo, pero al final pues eso aflora porque no es algo que puedas esconder por mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Marga? Pues en tus clasificaciones de mediocres en el libro, porque hemos venido a hablar del libro, y en el libro hay una de verdad muy divertida y curiosa y además realista clasificación de mediocres. Yo no sé si estaría la mediocre sibilina. No sé si hay, pero si no, sugiero para mediocres 2, que la incorpores. El retorno. El retorno. Porque yo creo que lo que tú dices es verdad, ¿no? El hombre mediocre, o por lo menos por cada uno, de verdad, habla desde su propia experiencia, ¿no? Y el mundo se reduce a lo que cada uno hemos vivido. Es como muy evidente, ¿no? Es que va de frente y dices, qué pobre. No tiene doblez, pero va adelante. Además, a lo mejor incluso se enorgullece de eso, ¿no? Es como demasiado no sé, llamativo. Sin embargo, las mujeres, o por lo menos las con las que yo me he topado, a lo mejor incluso no me he dado cuenta de esa mediocridad hasta cuando he llegado un poco más a profundizar, ¿no? Esa mediocridad en el sentido de lo que hemos hablado antes, ¿no? De quedarse a mitad de camino, de ocultar cierta, a veces hasta información, o ocultar incluso, no sé, pretensiones y objetivos, ¿no? Quedarse a medias en esa zona gris. Creo que es más sutil, ¿no? Es una mediocridad como más sutil, menos percibida. Y además ahora, como todo se pone bajo una misma burbuja, ¿no? Y las mujeres, es verdad que de alguna forma estamos de moda, ¿no? O en los puestos directivos, pues resulta que te ponen y ponen a mucha... Y de repente te encuentras y dices, ¿realmente por qué está esta persona aquí? ¿Cuál es el mérito? Que es la palabra también contraria, ¿no? Autenticidad, decía ya antes, ahora punto, mérito, ¿no? Y te llama un poco la atención. Y surge esa gran duda eterna que a mí
desde un feminismo, si quieres, más práctico, ¿no? O le llaman feminismo tradicional, pienso, ¿cuál es el mérito que tiene esta mujer más allá de ser mujer? Con lo cual, creo que el tema de la mediocridad en la parte directiva, que es poco lo que estamos hablando, el tema de las mujeres, puede esconder un doble juego. Por eso me parece tan valiente y tan interesante este debate que hemos tenido, sobre todo en los tiempos actuales, donde todo está bajo una burbuja o bajo un prisma de todo lo políticamente correcto, ¿no? Por decirlo así. Sí, leyendo artículos y demás, cuando empezaba a leer cuando empezaba a escribir el libro, hablaban también del efecto del síndrome del impostor. Es una característica muy habitual entre directivas que tienen esa sensación de inseguridad, bueno, que es psicológica, realmente no real. ¿Creéis que ese es uno de los elementos? Porque, hablo de este referente porque luego está, y es la segunda parte de la pregunta, ¿la mediocridad es una debilidad humana o es una debilidad organizacional? Y luego, además, así presentaré a la siguiente invitada y demás, porque esto del talk show, me ha faltado la taza, se me ha olvidado, pero me he hecho una taza de mediocresicía que era perfecto para esto. Pero bueno, ¿qué opináis sobre el síndrome del impostor y si es humano o es estructural, organizativo? A ver, una cosa es el síndrome del impostor y otra cosa es el nivel de mediocridad que tenga una persona. Yo creo que hay organizaciones que te llevan a fomentar y a cultivar la mediocridad, porque la mediocridad se contagia, se entrena y crece. Entonces, cuando hay un estilo, una cultura en una organización que fomenta la obediencia frente a la aportación de ideas, fomenta el no falles y entonces no pruebes cosas nuevas. O el pasa bajo radar, que así pues no vas a destacar, pero sobrevives a lo largo del tiempo. Creo que son tres factores que matan una organización y crean un estilo y una cultura en los empleados, independientemente de si están en niveles directivos o niveles de menor responsabilidad o técnicos, crean un estilo dentro de la organización. Aquí lo relevante es identificarlo y huir, porque si no, al final te contagian, incluso si tú no te alineas con esa cultura, pues te van a mirar mal, te van a entorpecer y encima no van a valorar pues todo el esfuerzo que tú hagas o las ganas que tengas, el valor que aportes a la compañía. Luego hay personas que se acomodan, aun teniendo talento. Creo que hay un componente de mi vida laboral o mi experiencia o mi conformismo, entre comillas, me ha llevado a una situación en la que no me siento reconocido o para qué voy a aportar si me va a venir de vuelta y me va a complicar la vida o no me van a dar recursos, etcétera, etcétera. Y en lugar de cambiar de organización o intentar, bueno, pues reconfigurar tu puesto en la medida de lo posible, lo que hacen es acomodarse. Y eso es pues el mal de las organizaciones. Entonces, creo que hay un componente organizacional de estructura, pero también un componente de momento vital o momento profesional en algunas personas, que yo creo que todos, o yo lo he vivido así, en algún momento he dicho, ostras, que no estoy aportando todo lo que debo o puedo, y entonces te hace, la reflexión te lleva a, pero que es que entro en una dinámica que es repetitiva, que es rutina y no estoy pensando fuera de mi día a día o de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces haces clic y sales a buscar cosas nuevas o a aportar o a dedicar más tiempo a pensar qué puedes hacer. Pero cuando eso no pasa, pues entras en barrena y llevas a las personas a no acostumbrarse a sobrevivir y a pasar el tiempo en las organizaciones. Porque, o sea, creo que el mediocre no es una persona que no tenga talento, es una persona que hace pues, lo mínimo. Y tiene otros talentos como manejar bien la parte política en las organizaciones, se venden muy bien. Muchas personas mediocres tienen la habilidad o el talento de venderse muy bien y además de rodearse de personas que no le hacen sombra. Con lo cual, volvemos a retroalimentar el sistema y a generar organizaciones en las que la mediocridad pues, es el día a día. Antes de pasar, Marga, ¿y qué piensas del síndrome que comentaba, ¿no? Que en el caso de muchas mujeres
les da la sensación de que el síndrome del impostor, de que o no están al nivel o no llegan. O sea, yo, en mi vida profesional, como he tenido la oportunidad de dirigir varias organizaciones, ha habido mujeres que tenían la seguridad en sí misma, pero ha habido otras muchas donde he tenido que realmente empujar por propia inseguridad, no fundamentada además de ningún tipo, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que en el síndrome del impostor hay un componente de madurez personal y profesional. Llega un momento en el que, si eres suficientemente reflexivo y ves un poco tu trayectoria, te das cuenta de he llegado hasta aquí porque he hecho esto, he cambiado, transformado, he aportado y al final pues estoy en el sitio en el que he acabado, pero porque tengo una trayectoria. Y eso yo creo que esa reflexión o esa perspectiva de ver por qué has llegado a un puesto determinado, a una posición de responsabilidad, es un tema de madurez. Evidentemente, creo que hay un componente de inseguridad que es más marcado en determinadas mujeres, pero yo he encontrado hombres trabajando para mí que me han verbalizado el no sé si puedo abordar esto o siento que me has puesto aquí y no voy a poder. Y eran hombres. Entonces, bueno, quizás más marcado en las mujeres, pero yo me he encontrado hombres que también lo han verbalizado, ¿no? Y, oye, no digo que no existan, digo que a mí con mayor profusión o con mayor... He visto más el ejercicio en el ámbito femenino que en el masculino. No digo que no exista en el masculino. Pues también yo creo que las mujeres somos más honestas o más nobles al reconocer eso. Y el hombre le ha costado más reconocer el no puedo hacerlo, me siento inseguro o necesito la ayuda de alguien. Sí, está claro. Marga. No, y también se ha estudiado más, o sea, ahora me pongo un poco el gorro como académico, cuando se estudia un poco las causas, los techos de cristal, el porcentaje de mujeres directivas, toda esa parte, se estudia mucho el síndrome del impostor en la carrera profesional de las mujeres. Entonces, yo creo que también se ha estudiado más. No recuerdo ahora mismo que se haya estudiado también en hombres, pero claramente, si lo pones en cualquier sitio de estudio, pues te salen artículos y te salen investigaciones sobre ese tema, como una de las causas por las cuales existe esa mayor dificultad en la trayectoria profesional o en la progresión directiva. También, como dices, yo creo que al final es un tema más de cultura general, ¿no? Madurez general, también cultura organizativa. Quizás hace 30 años, las que empezábamos a trabajar, pues era más fácil que tuviéramos ese síndrome del impostor. Quizás ahora las generaciones nuevas no tienen tanto o tienen otras cosas, que a lo mejor son incluso peores. A veces pueden tener la arrogancia impostora, que no sé si también me lo acabo de inventar, pero es que lo veo en los alumnos, ¿no? En las alumnas. Con lo cual, pues yo creo que también es una cuestión de evolución, ¿no? Como hemos vivido como sociedad y en este punto como empresas o como organizaciones. Y luego lo que es muy importante y que has señalado, me gustaría recalcarlo porque puede haber gente muy talentosa que, como todos los que estamos aquí, que de repente nos convirtamos en mediocres. Y es precisamente por la cultura o por el ambiente que nos rodea. Es decir, los ecosistemas de mediocridad generan mediocridad, incluso en aquellas personas en las que tienen talento. Y no solamente son las organizaciones, sino, podríamos decir, a nivel sociedad, etcétera, etcétera. Porque las organizaciones que no... Incluso gente que pueda ser mediocre o que pueda tener menos talento, por llamarlo de otra forma, en un ecosistema que fomente el desarrollo del talento y el sacar las mejores, las mejores fortalezas de esa persona, las puede sacar. ¿Y cómo se hace eso? Que es muy complicado. Las organizaciones se pasan la vida buscando esa fórmula de sacar, creando sistemas de incentivos adecuados y culturas adecuadas, que lo que hacen es premiar la innovación, por encima premiar, es decir, que está muy estructurado y muy bien identificado por qué debe de alguien ocupar cierto puesto, adelantarse, etcétera. Entonces, para mí eso me parece fundamental, a nivel cultura de organización, incluso te diré hasta sociedad, país, totalmente, ¿no? Es decir, no eres capaz de aflorar el talento que tienes, generas sociedades mediocres. Vamos a hablar de talento y quiero el primer invitado a incorporar a Bárbara Actis, que es directora del MBA de la Nebrija, de la NBTS, con lo cual, como yo soy recién profesor, es también jefa mía. Últimamente ya
Tengo muchísimas jefas, lo cual me ayudó mucho en mi inicio de carrera, pero quería hablar, porque Bárbara aparte es una extraordinaria experta en la economía de la longevidad y demás, y como estábamos hablando también de los segmentos de edad y de cómo son las nuevas generaciones y demás, yo en el libro lo digo claramente, y aquí hay una persona que posiblemente no esté de acuerdo conmigo y demás, y es que hablamos de talento, y talento para mí es una palabra que me impone mucho respeto. O sea, tener talento es muy difícil en esta vida. Talento es algo extraordinario, tener unas capacidades que están muy por encima de la media, que son reconocidas y transparentes en ese sentido. Pero ahora hablamos de que todo el mundo tiene talento. Yo discrepo. O sea, yo creo que hay 8.000 millones de personas en el mundo y la inmensa mayoría no tiene ningún talento, pero puede ser un buen profesional, lo cual implica que le dedica, se esfuerza y demás, con un máster en la Universidad de Nebrija de cualquiera de los que tenga NBTS, y después de estos breves minutos pasamos a nuestra programación habitual. Pero lo cierto es que el talento es algo muy, muy escaso. ¿Creéis, o Bárbara, vamos a empezar por ti en este caso, que las nuevas generaciones que tienen la misma percepción de lo que es la mediocridad que nosotros, que somos de una generación completamente diferente, o no? Es una pregunta difícil, pero yo te diría que no. No tienen la misma percepción. Pero intentando ser lo más ecuánime posible y poniéndome en los pies de la gente que es joven hoy, yo creo que tienen más sentido de la no me sale la palabra, como la autocomplacencia, no, es como la autopiedad, es otra palabra que ahora no me sale, perdón, la autocompasión, perdón. Yo creo que ellos tienen un sentido mucho más desarrollado de la autocompasión y de la tolerancia hacia sus propios fracasos. Entonces, ahí hay un margen gris en donde nuestra generación X, baby boomers, sí que hemos sido criados en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la tenacidad, de echar horas, de hincar codo, ¿no? O sea, para nosotros eso es como nos hemos criado y nos han educado, y era la fórmula del éxito. A más horas, más progreso. A más codo, mejores notas. Es decir, había una causa-efecto entre lo que tú ponías de tu lado y lo que tú recibías. Lo que los jóvenes están experimentando hoy es que esa relación causa-efecto, esfuerzo-recompensa, ha volado por los aires. Ha volado por los aires. Y lo estabas diciendo tú, no siempre llega más arriba el más capaz, el que es mejor persona, el más inteligente, el más dedicado. A veces llegan, tienes los youtubers, que yo creo que les hace bastante daño, ¿no? Los youtubers, los influencers, los no sé qué, y los jóvenes se creen que es encender una cámara y hablar dos chorradas, y no ven lo que hay detrás. Entonces, por eso hay un punto gris en que es verdad que se perdonan más a sí mismos, que son un poco más pasotas, ¿no? Los profesores lo vemos, son como, bueno, no pasa nada, ¿qué más da? Mi hija misma lo dice, ay mamá, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No, o sea, hay que estar luchando con eso, pero el umbral de mediocridad que ellos tienen es mucho más amplio que lo que tenemos nosotros. Y ahí hay que tener cuidado, sobre todo los que tenemos rol de educadores o roles de jefes, ¿no? También, porque a un joven, y tú lo vivirás si sigues en activo, a un joven lo aprietas un poquito más de la cuenta, de lo que para ti sería lo normal, y se te van. Es así. Se te van. O sea, ni discuten. Dicen, pues sí, pues mira, ya, adiós. Sí, es curioso porque luego en el fondo están muy uniformados respecto a la manera en que se enfrentan. En el libro le doy consejos a un joven de cómo, si eres mediocre, puedes llegar a conseguir el puesto de trabajo y demás. Solo tienes que decir lo adecuado y demás. Pero lo que no reflejo en el libro es, bueno, una vez que estás, la actitud que tienes que tomar en general creo que cada vez es más mediocre, porque tienen la sensación de que el esfuerzo no es correspondido. No. Es decir, no es correspondido salarialmente, no es correspondido en el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un problema, y me gustaría saber vuestra opinión, sobre si estamos creando compañías mediocres, organizaciones mediocres, países mediocres. Sí. Hablaba en el libro de tres elementos, ¿no? No hablaba solo de la empresa, está la administración pública y está la política.
cuanto más nos alejamos de la empresa, más sistemas mediocres logramos generar. La administración pública, una vez que uno aprueba la oposición, si tiene vocación de servicio público, puede ser y hay miles de millones de funcionarios completamente dedicados, pero si uno no quiere hacer el mínimo esfuerzo, no va a haber el más mínimo problema en la administración, por no hablar de la política, que podemos, sin ideologías, es decir, que el propio sistema se ha generado para ser mediocre. ¿Qué opináis vosotras? Y en educación también, perdón. Bueno, si te pones a pensar todo eso, yo me deprimo. O sea, ya nos vamos aquí, cerramos el chiringuito, pero al final, como somos como contra los molinos, ¿no? Un poco quijotescos, sobre todo nos dedicamos a la educación, no bajamos los brazos, pero el panorama es desolador. O sea, el panorama es desolador, es lo que un poco decía antes. Si creas sistemas que lo que favorecen es la mediocridad, pues vas a tener organizaciones mediocres y partidos de la educación. Es que si el sistema educativo español actual, no solo español, porque siempre miramos solo España y hay muchísimos, pero si tú comparas, los últimos datos, comparas un universitario, la competencia lectora, según el último informe PISA, de un universitario español, en la media, es equivalente al de un alumno finlandés de cuarto de la ESO. Es terrible. Si empiezas a sumar cosas, la competencia matemática, pues exactamente igual. O sea, es decir, y en Finlandia no es la más alta, ¿vale? Pero es decir, la comparativa de los datos específicamente de la competencia lectora y matemática, que son las fundamentales, son horrorosas. Y en la propia España hay una gran diferencia entre Madrid y, no sé, y Canarias o el País Vasco, ¿vale? Que hay casi 2 puntos de diferencia. Entonces, claro, con esos mimbres tienes que hacer este cesto. Luego llegan a la empresa, aunque pasen por nosotros y intentamos hacer lo mejor que podemos, pero realmente el nivel de estar acostumbrados a que con poco esfuerzo van haciendo cosas y van superando. Entonces es cuando llegan a la empresa y la empresa tiene ahora una labor casi muy trascendental en la sociedad, porque es cuando les pone contra sus propias limitaciones, porque no lo han hecho los padres, no lo han hecho los profesores, no lo hemos hecho en la universidad y lo hacen en las empresas. Entonces, es muy difícil cuando llegas ya con esa, no sé, con esa arquitectura. Y claro, lo que ves, porque todos somos reflejo de nuestros ejemplos, ¿no? Si tú te has creado en un ambiente de exigencia y en una organización que has empezado trabajando con gente de referencia, pues probablemente desarrolles más tus talentos o seas menos mediocre, ¿no? Pero reproducimos los modelos que vivimos. Entonces, si tú has vivido de un jefe que era un tremendo o tremenda mediocre que te machacaba, pues al final reproduces ese mismo ejemplo. No sé. O sea, a mí esto me da pena pensarlo, porque nos podemos deprimir un poco. O sea, lo que detectamos también es un tema de nivel de exigencia. O sea, los jóvenes tienen un nivel de exigencia que está por debajo del que tenemos nosotros o de generaciones más parecidas a la que vivimos nosotros. Yo encuentro que se conforman y además al otro no le exigen. Entonces, yo me he encontrado momentos en los que a lo mejor pues, me he puesto firme con, oye, esto se tiene que hacer así, tienes que controlar esto, que no se te escape, tal, y luego decir, pero ¿por qué te pones tan borde conmigo? No, si no es borde, o sea, te estoy intentando enseñar a cómo se tienen que hacer las cosas, qué temas no puedes dejar y tienes que controlar hasta el final, etcétera. Y ellos lo perciben como bueno, es que me estás hablando fatal, estás siendo súper desagradable conmigo y me cojo la pataleta. Y claro, yo digo, pues que... Probablemente sea la primera vez que se enfrentan a que alguien le dice eso, entonces ya les descoloca. Sí, pero también yo creo que hay un componente de sociabilidad. O sea, en las generaciones actuales, la vida social, desde que son pequeños, es mucho más intensa que antes. Entonces, el control o el medir la educación que tienes en un hogar está muy influenciado por esa vida social que hacemos. Entonces, yo me puedo plantar con mis hijos en un determinado tema, pero si estoy rodeada de personas o de otras familias en las que se permiten ciertas cosas que yo o que otro en casa no permite, ostras, te cuesta muchísimo luchar contra tu hijo que te reclama o que te pide, ¿y por qué yo no?
Porque antes era, eres la peor madre del mundo porque no me dejas quedar con mis amigos, pero es que ahora quedamos con ellos. Entonces, eso también nos dificulta muchísimo el tener un estilo educativo en casa que luego se traslade al el ámbito educativo y después ya que derive en las empresas. Creo que es mucho más complicado. Voy a sacar un tema que yo creo que es el favorito, ¿no? Que es el favorito de la mediocridad es de los jefes mediocres. Ese es si tuviera que buscar y demás, y esto es súper arriesgado porque en la anterior presentación en el Corte Inglés tenía a un ex jefe mío que además le llamé aquí y estaba el pobre muy apurado porque no sabía si le llamaba como mediocre o como experto en mediocridad, lo cual podría aplicarme a mí mismo. Es decir, puedo ser un mediocre que ha escrito un libro sobre mediocres y tú has sido, he sido tu jefe, con lo cual estoy metiéndome en un territorio muy, muy complicado. Pero bueno, jefes mediocres. Si os preguntara si habéis tenido jefes y jefas, los jefes han sido mayoritariamente, los que habíais tenido mediocres, mayoritariamente masculinos, me imagino. ¿Hay alguna característica que hayáis identificado cada una de vosotras en vuestros jefes mediocres? O jefes o jefas, ¿eh? O sea, algo que digáis, de todos los que me he encontrado, que espero que hayan sido pocos, pero a lo mejor habéis tenido tan mala suerte como yo, que he tenido bastante mala suerte y he tenido una profusión bastante amplia, pero una característica común, un mínimo común denominador entre todos los jefes mediocres. Yo he tenido un zoo de jefes. En 32 años, os imaginaréis por la cantidad de jefes que he pasado, para mí la peor combinación que he experimentado de jefe es, jefa, yo digo en genérico, un jefe mediocre pero que se cree listo. Para mí, en mi experiencia, ha sido la peor combinación, porque una persona en una posición de poder que es mediocre, pero que la va de listo, la termina liando siempre. Siempre. Esa es mi experiencia, ya te digo, he pasado por 9 compañías en 32 años, de todo tipo y color, y indistintamente si eran hombres o mujeres, no distingo, yo no le veo un tema de género a la mediocridad, pero el jefe mediocre que se cree listo es un mono en una cacharrería. Y para profundizar más, ¿cómo son los equipos directivos de los jefes mediocres? O sea, los que habéis experimentado vosotros. ¿Está rodeado de gente brillante? ¿Es una mezcla entre brillantes y mediocres? O sea, ¿qué os habéis encontrado en ese sentido? Es que voy a utilizar esto para el doctorado, con lo cual ya aprovecho y exprimo... No sé, tienes que estructurar el cuestionario, Alsera. Tienes que tener yo tengo un capítulo en el libro que se llama El Cortijo, que os recomiendo, es de las mejores partes junto con el prólogo, que no lo he escrito yo, del libro, pero el cortijo está francamente bien y hablo siempre de ese cortijo, del equilibrio entre ese talento o esa capacidad profesional y estar rodeados de más mediocres. Eso es fundamental. Cuidado con el muestreo, que eso va a ser importante. Y además antes te pasaré para que me des tu reciclaje. El mediocre jefe se rodea de mediocres. Es una característica principal. Porque yo creo que la mediocridad lo que esconde profundamente son dos cosas. Inseguridad. Y la inseguridad puede no ser mala, ¿no? Hemos dicho, pero sobre todo falta de autocrítica y falta de conocimiento de uno mismo. Porque el que se conoce a sí mismo sabe cuáles son sus limitaciones. O sea, el mediocre no es el que es menos listo, ni que tiene más limitaciones o que tiene menos talentos. Es el que no se conoce a sí mismo y, por lo tanto, no conoce dónde están sus limitaciones. Entonces, no se fortalece, y respondiendo a lo que dices tú del equipo, no se rodea de gente que pueda compensar esas limitaciones para poder hacer un equipo potente. Porque a mí, todos tenemos limitaciones, por supuesto, ¿cómo no? Y no saber todo eso para mí es lo que redondea el mediocre que se cree listo, que entonces se rodea de gente para que no le tape y a lo mejor es inconscientemente mediocre, con lo cual es ya lo peor. Cris, ¿quieres decir algo de esto? Esto ya es como los talk shows de verdad, ¿sabes? Esto, ¿queda alguno más o no? ¿De estos? Sí, pues te van a traer uno.
No quería tampoco, pero me está pareciendo súper interesante. Yo pertenezco a la generación millennial, he tenido varios jefes, pero uno en concreto súper mediocre, que además yo lo vi desde en el momento de la entrevista. Pero bueno, al final pues acabé trabajando allí. Y una de las características, que lo decías antes, y lo has dicho tú también, es, para mí el mediocre es aquella persona que tiene un nivel de autopercepción ¿no? como por encima de los demás, o quizá de sapiencia que además no corresponde con la realidad, normalmente, casi te diría en el 100% de los casos, y me parece peligrosísimo, ¿no? Alguien que se piensa pues, que está por encima de todo, que lo sabe todo y que no tiene nada más que aprender. Para mí eso es el mediocre. Y luego, quería decir otra cosa. No, pero siéntate aquí, porque es que, claro, ¿No? sí, No voy claro. vestida para la ocasión. Para terminar todos con el cuello escayentado, únete, Bueno, no, únete, sí. únete. Es un segundo solo. No, tú, por favor. Date. Además, ya os aprovecho, Cristina es empresaria, experta en temas de recursos humanos y la socia de Ribbon, una nueva consultora de selección y reclutamiento y demás, y nos conocemos también de otras épocas cuando ella trabajaba en temas formativos en ESIC y también me ha tenido que padecer de manera directa o indirecta, o sea que perdona. Adelante. Nada, simplemente hablabas de qué es para vosotros la mediocridad. Pues yo, un poco en relación a eso... ya sé lo que quería decir. Yo creo que todos más o menos somos mediocres en algún momento de nuestra carrera profesional, ¿vale? Yo he sido mediocre muchas veces y en el momento en el que yo he sentido que estaba siendo mediocre, he dicho, me tengo que ir de aquí, ¿no? Entonces, yo he tenido esa mediocridad, yo he tenido esa forma de bajar los brazos y decir, bueno, pues lo que pasa es que en lugar de quedarme, he decidido, ¿no?, buscar otras formas. Y simplemente eso, pues que yo pienso que todo el mundo es mediocre en algún momento de su carrera profesional. O sea, es una cosa que fluctúa, ¿no? Oye, yo hablo en el libro del concepto de episodios. Todos tenemos episodios de mediocridad. Oye, tienes una época mala, bajas los brazos y te dejas llevar por la corriente. El problema es cuando es estructural, tanto en la empresa para mí como guía fundamental profesional. O sea, hay gente mediocre que es capaz, además, de saltar de una compañía a otra y dices, pero ¿cómo ha llegado o esta a director general? O sea, es inconcebible porque analizas fríamente los resultados de la gestión que ha estado efectuando y dices, pero si es de una vulgaridad, ¿pero qué ha hecho? En estos 5 años aquí, ¿qué ha hecho en concreto? Entonces, de lo que hablo en el libro es de la estructural, de la planificada, del camino definido de manera clara y evidente para trazar ese tipo de cosas. Tú, que estás seleccionando gente, ¿qué dirías sobre lo que comentaba Bárbara de las nuevas generaciones y demás? ¿Son más mediocres que las anteriores o menos? Tú además eres millennial, con lo cual, claro, es que aquí... Exactamente, estás ahí en el medio. Hace unos años los millennials eran tremendos y ahora no somos tan malos. Ahora va por la generación Z. Pues yo te diría que creo que es una generación que son más listos. ¿Ah, sí? En el sentido de que creo que saben vivir mejor. A ver, entendedme, para mí el trabajo es súper importante, mi carrera es súper importante, pero yo me he dado cuenta de que yo quiero vivir de una forma en la que si puedo no trabajar 10 horas diarias, lo voy a hacer y además ganar dinero. Y creo que esto está en las generaciones que vienen, ¿no?, ahora en la generación Z. Entonces, yo creo que dicen, oye, yo quiero ganar el máximo dinero posible, pero quiero tener el máximo tiempo libre posible, lo cual es súper lícito y yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo creo, ahí es donde entramos con los criptobros y este tipo de cosas, ¿no? Y es, oye, es legítimo querer trabajar muy poco y ganar mucho dinero, pero si además eres el Llanos o Llados, no sé cómo se llama, ¿sabéis cómo se llama? Ibai Llanos tiene mucho talento y es un... No, estoy hablando de un tal Llados que tiene un Lamborghini. ¿No habéis visto? Bueno, alquilado. Claro, es que sois todas mujeres, pero claro, en el mundo masculino están los criptobros, los gymbros y este tipo de cosas, ¿no? No recuerdo cuál era la pregunta. No, digo que el problema fundamental es que está bien no tener muchas horas de trabajo, tener tiempo libre y demás, pero además lo quieren hacer con el menor esfuerzo posible.
Claro, ahí es cuando entramos en la mediocridad. Hoy es legítimo trabajar poco, ganar todo lo posible, pero al menos esfuérzate, sé innovador, empuja las horas que te toque trabajar, pero ¿tú crees que tienen esa...? Yo creo que el tema calentar silla se ha terminado o se debería terminar. Pienso que en 5 o 6 horas puede ser súper mega productivo. Yo lo estoy haciendo con mi propia empresa y a lo mejor antes trabajaba 8 o 10 horas, estaba más horas, pero era menos productiva. Yo creo que es un tema de... y en relación a esto las organizaciones también se tienen que adaptar, ¿no? Entonces... Y nuestra experta en edaísmo, ¿tú cómo lo ves, Bárbara? Pues es muy buen punto y al final son temas de perspectivas, de cómo ellos lo están viendo. Lo que luego está es la realidad. Entonces, hay un tema de percepciones, de visiones, de la propia experiencia y de la propia trayectoria, pero luego está la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Los resultados que somos capaces de conseguir. Entonces, yo creo que era lo que estabas comentando tú. Si tú en 5 o 6 horas de verdadera productividad, y ahora te voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que yo estoy experimentando, si tú me dices que eres capaz de tener una productividad espectacular en 5 o 6 horas, los resultados se van a ver. Yo tengo alumnos que no son capaces, ya no te digo de no ver un TED Talk, que era el formato mínimo de... No son capaces de ver un vídeo de 3 minutos sin perder la atención. No se concentran, no se centran, no retienen, no estudian, no trabajan fuera de clase. Quieren que todo se lo des hecho, que total, y todo es relativo. Y a mí me parece fantástico. Ahora, en el parcial es donde se ven los resultados de la realidad. Si todo esto que tú crees lo puedes sostener. Si tú lo sostienes, genial. Yo más o menos suelo tener entre un 5 y un 10% de alumnos que son brillantes y que, haciendo lo que tú dices, sacan muy buenas notas. Yo soy madre de una hija superdotada. Mi hija es superdotada. Y así todo, no veas cómo estudia. Porque ella se ha dado cuenta que si estudia, trabaja, hace los ejercicios, practica, probablemente menos que el resto de sus compañeros, pero lo hace y se saca la mejor nota de la clase. Y tú dices, pero si en 1 hora igual podría sacar la segunda mejor nota, pero es que ella quiere la mejor. Entonces luego hay un tema también, ¿no?, de exigencia, de retos, de ambición, de a dónde quieres llegar. Y es absolutamente respetable hasta dónde quiere llegar cada uno. Y cada uno podemos llegar hasta donde queremos llegar. Pero siempre hay que contrastar las percepciones, yo digo los sueños y las realidades, ¿no?, con la realidad. Y hay gente que lo consigue y luego hay gente que no lo consigue. Y ahí, ¿sabes lo que pasa? Por lo menos en el ámbito educativo, se frustran. Y te piden una revisión de nota y a lo que vienen es a llorar, a darte pena para que los apruebes. Y cuando no los apruebas, se enfadan. El otro día veía una nota... Perdón, que había... pero No. es un poco la dinámica que yo voy viendo. Voy a cambiar de tema, pero el otro día había algo divertidísimo y es que en la Universidad de Granada habían puesto un cartel diciéndoles a los padres que no podían ir a hablar con los profesores sobre sus hijos, lo cual me dejó absolutamente perplejo, porque es que me parecía ya como si estuviéramos entrando en lo que yo denomino la sociedad mediocre, ¿no? Y es, ya no soy ni capaz de reclamar yo el examen, sino que llamo a mi padre para que hable. Yo es que me imagino que a mí se me planta el padre de alguien y es que no sabría cuál sería la reacción. Es decir, no sé si le golpearía con el guante o sería un duelo a primera sangre. Pero quería traer un tema, solo hay 2 temas más y ya os dejo, os libro de esta penuria de presentación. El primero es hablar sobre la inteligencia artificial y la mediocridad. Ahora estamos viviendo una eclosión del mundo de la inteligencia artificial. Ya sabéis que es algo en lo que llevo trabajando casi 10 años y demás. Y tuve la oportunidad además de desarrollar modelos LMs y aplicarlos a un producto, algo que ahora todavía hay compañías que están intentando hacer. ¿Cuál creéis que va a ser el efecto de la inteligencia artificial en relación a la mediocridad? ¿Va a hacer una sociedad y unos profesionales y unas organizaciones más mediocres porque vamos a ceder gran parte de nuestra capacidad intelectual, reflexiva, analítica, crítica a la inteligencia artificial? ¿O va a ser todo lo contrario, un potenciador
debido a que estas herramientas van a permitir simplificar muchas cosas, obtener información más rápido y demás. Y vamos a empezar desde Chris y pasamos hasta allí y salgo el último tema, que además cederé el micrófono porque yo voy encajando las presentaciones. Me queda una presentación más en Forbes House de este libro, y que es un medio de comunicación. Entonces voy a hacer, la última va a ser en relación a la percepción y la comunicación de la mediocridad. Rápidamente. Vale, rápidamente. Desde mi punto de vista, el panorama es muy complicado y a nivel de personas jóvenes que están utilizando la IA, bueno, pues en la universidad, incluso en el colegio, pierden completamente pues, ciertas capacidades o habilidades que me parece muy difícil de recuperar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Sí, sí. O sea, la tecnología, el avance, la velocidad nos ha superado. Entonces, ya estamos en un momento en el que no nos han formado ni nos hemos informado para gestionar eso. Entonces, vamos hacia una sociedad totalmente de extremos. Estará el que sepa sacarle partido y será una élite, y el resto que se dejará engullir por la inteligencia artificial. Sí, estoy de acuerdo. Creo que vamos a una sociedad de extremos. Creo que va a haber dos polos. Gente, es decir, el uso de la inteligencia artificial va a poder ser utilizado de una forma muy privilegiada para algunos que sean capaces de comprenderlo y de sacarle todo el partido y todo el valor, y esos son los que van a ganar la batalla. Y no es que la inteligencia artificial vaya a quitar puestos de trabajo, que ya hay unos datos ahora en Estados Unidos tremendo, ¿no? En Nestlé, etcétera, que está pasando, tiene mucho que ver, sino que precisamente va a dejar fuera del mercado a muchísima gente que no sea capaz de utilizar la inteligencia artificial. Y luego, con respecto a la parte de habilidades o capacidades, ese es el tema más preocupante. El tema más preocupante es que se produce un fenómeno que es el cognitive download, que es decir, la descarga cognitiva, es que la gente, es decir, que podemos dejar de pensar. Y si lo unimos con el tema, Manuel, la mediocridad es dejar de pensar. Si no pensamos y la función de pensar la delegamos en una máquina, tenemos un problema muy serio. El panorama es complicado, pero también hay que ser positivo y optimista, ¿vale? Yo creo que habrá gente que esté muy consciente y podamos trabajar también sobre ello, y creo que la educación, ahí nosotros tenemos una responsabilidad esencial. Bárbara. Sí, lo estaba pensando. Yo no tengo muy claro dónde nos va a llevar esto, sinceramente. Yo creo que el efecto mariposa que puede tener la inteligencia artificial, de momento no somos capaces de ver hasta dónde va a llegar. Pero es verdad que así como si tú dejas de utilizar los músculos, se atrofian, ¿no? y te vuelves totalmente incompetente motrizmente, si tú dejas de usar el cerebro, nos vamos a convertir como en seres lobotomizados. Y esto igual conviene para muchas cosas, ¿no? Para muchos fines conviene tener hordas y masas de población y de sociedades totalmente lobotomizadas, ¿no? Algoritmizadas. Yo estoy con lo que comentabais. Creo que vamos a sociedades de extremo donde va a haber una élite absolutamente brillante que va a destacar y que va a utilizar la inteligencia artificial absolutamente a su favor, y que va a haber una inmensa mayoría de gente que la inteligencia artificial directamente los va a pasar por encima. Yo en el libro dedico un capítulo al final sobre este tema, y a mí el problema que tengo es que creo que es una herramienta extraordinaria. Estoy suscrito a todos ellos, la utilizo para diseñar presentaciones, para discutir y contraargumentar muchas cosas y demás, pero creo que en el mundo de los mediocres dotarles de inteligencia artificial es un arma de destrucción masiva, porque con la poca profundidad analítica que tienen muchas organizaciones, si le das a un tipo, va a hacerte la presentación la inteligencia artificial, ya no sabes si él está aportando algo, no lo está aportando. Es que no leen los resultados siquiera. Sí. Lo que le dice la IA, copia, pega. Sí. O sea, no hay contraste, ni hay capacidad reflexiva, ni contraargumentación, y creo que es un problema. Como estamos ya avanzando, una última cosa antes de que nos echen, y que además me permite engarzar con la presentación que tendré el 17, y como voy a ir a un medio de comunicación que es Forbes y Forbes House, hay que hablar de la comunicación. Y además, yo solo voy a hacer la introducción y tengo a dos personas aquí.
ya que ha venido otro hombre, además espero que intervenga, que lo ha hecho solo por solidaridad conmigo, la verdad es que había planificado esto para que hubiera una intervención femenina, pero no para que todas las personas fueran femeninas. Pero Alfonso se lo agradece enormemente y está Cayetana Peláez. Alfonso ha sido director de comunicación de otra universidad, la Camilo José Cela, y ha sido director de comunicación de PricewaterhouseCoopers, y Cayetana Peláez lleva muchísimos años trabajando en comunicación de lifestyle, es una de las mayores expertas. Estuvo trabajando con un buen amigo mío, Olivier Vallecillo, en Globally durante mucho tiempo y acaba de cambiar de agencia. ¿Qué opináis? O sea, ¿creéis que los medios de comunicación y la comunicación refleja o se está imbuyendo de una mediocridad cada vez mayor? Es decir, los periódicos, verlos físicamente, ya da pena, es decir, el número de páginas parecen hojas parroquiales. La profundidad de los artículos cada vez está más cuestionada. Las fuentes de información, ¿se está convirtiendo los medios de comunicación en mediocres y además están lanzando de alguna manera un mensaje mediocre a la sociedad? ¿Qué opináis vosotros? Y además yo me levanto. Definitivamente sí. Sí, pero además es que dentro del mundo de la comunicación la mediocridad la tienes que conjugar con los egos. Ojo. Entonces está el gran periodista, el gran creativo, el gran publicitario, ¿no? Con lo cual, manejar eso en una organización que se dedica a la comunicación es bastante complicado. Y definitivamente los medios de comunicación, bueno, yo creo que no, es que tú lo has dicho, o sea, no hace falta ser un experto en comunicación para abrir los periódicos o ver la poca profundidad y sobre todo cómo ahora nos basamos en el clickbait y entonces ya nos da exactamente igual lo que sea verdad, sino que lo que nos importa es llegar al clic, ¿no? Entonces, y esto es muy peligroso, esto es peligrosísimo porque una sociedad sin unos medios de comunicación medianamente rigurosos, con esa profundidad, vamos a lo que vamos y no hay nada más que ver. Yo no sé si habéis visto la última serie documental de Movistar sobre los presidentes, ¿no? Sí. Entonces, La última, no, sí, la última está llamada. es la última llamada. La última llamada. Que empieza con Felipe González, continúa con Aznar, sigue con Zapatero y Rajoy. Y es que eso lo vemos también en la política. Es decir, eso ha habido una evolución que se ha trasladado y cuando estabais hablando de las instituciones, los funcionarios, todo eso es que ya no queda prácticamente nada de lo que fue, pero no lo digo con nostalgia, lo digo con preocupación, porque estamos al final, estamos creando una sociedad y ojo, yo tengo una hija de 20, o sea, quiero decir, pero estamos realmente creando una sociedad que Dios nos ayude porque la cosa está muy complicada, porque esa mediocridad está afectando a todas las capas de la sociedad y esa mediocridad lleva ya bastantes años y creo que este documental es un magnífico ejemplo de esa mediocridad en la clase política. Bueno, ahora tengo que decir la parte positiva, ¿no? Nos vamos a ir deprimidos. Pues yo creo que el panorama, o sea, no me parece a mí que los medios de comunicación sean más mediocres que la mediocridad que hay en otros sectores, ¿eh? Y sin embargo lo que creo es que ahora estamos en un momento donde hay una gran oportunidad de salir de esa mediocridad. Yo soy optimista por defecto, y creo que la inteligencia artificial es verdad que las personas que no tienen habilidades más inteligencia artificial lo que hace es que las apoltrona, pero ocurre que las personas con habilidades más herramientas tecnológicas lo que hace es que les da un plus muy importante. Y eso también sino que está ocurriendo en los medios de comunicación. Y va a haber un gran cribado, es decir, de medios de comunicación. O sea que yo creo que en relativamente poco tiempo se nos caerá la venda y veremos que había muchos medios muy mediocres y empezaremos a seleccionar aquellos medios que verdaderamente dan una información de calidad y que son buenos.
Perdón, eso mismo decíamos hace 15 años con los influencers. ¿Con los? Con los influencers. Con lo cual yo, ojalá tenga razón, pero esto mismo yo lo llevo oyendo desde hace 15 años. No, esto es flor de un día, los influencers. No, van a quedar solamente los que realmente son buenos. Perdóname, que es que ahora los microinfluencers ganan 200 y 300 euros por un post, que es que, vamos, que se los pago yo. No me lo tienen que decir, que sé lo que valen. 200 y 300 euros. Oye, es que, joder, sube uno al día, multiplica. Coño, me quedo en mi casa, claro, haciéndome microinfluencer de patatas. ¿Cómo vamos a hacer las patatas? Este tema es perfecto. En vista que habrá una tercera y última presentación de Mediocres, ya no puedo hacer más, al menos en Madrid, pero lo engarzaré con la presentación en Forbes House y demás, y con Andrés Rodríguez, y hablaremos sobre esa mediocridad. El próximo libro es Mundo Mediocre, voy a extenderlo ya. Mundo Mediocre, o sea, Mundo Mediocre va a ser como planeta Tierra, pero en el mundo mediocre ya trataré cualquier tipo de temas. Pues daros muchísimas gracias a todas las que habéis participado. Sois parte no solo de la presentación, sino que con vuestras reflexiones seguro que tendré la oportunidad de incluirlo en el DBA. Y a todos los que habéis venido, pues muchísimas gracias. Es un placer. Si alguien quiere un libro, que ya sabéis que lo dono a los beneficios a Emalecat, pues quedan algunos ejemplares, no muchos ya, y encantado de dedicároslo y demás. Y muchísimas gracias por vuestra participación.